La primera vez que lo dijo, nadie se rió. Un niño pequeño, todavía con la voz torpe de los primeros años, miró a los adultos a los ojos y corrigió algo que en teoría era imposible corregir. No me llamo Ismail. No me soy llamo Abid. Ismail, soy Abid. En una casa común de Adana, Turquía, esa frase cayó como una piedra en agua quieta, porque no era un capricho ni un juego. El niño insistía con una seguridad que no parecía aprendida, como si hubiera llegado al mundo con una identidad ya escrita. Y lo más inquietante no fue el nombre, sino lo que venía pegado a él. Recuerdos de sangre, de una familia rota y de un crimen que había ocurrido antes de que él naciera. Todo empieza en el final de los años 50, con Ismail Altınкılıç, nacido en 1957, creciendo en un entorno donde todos se conocen y las historias viajan rápido, pero no tan rápido como para explicar lo que estaba por pasar. Desde que comenzó a hablar con claridad, Soy Abid. corregía a cualquiera que lo llamara Ismail. No era una rabieta, era una afirmación. Decía ser Abid Susulmuş, un hombre asesinado en 1956 junto a parte de su familia. Y en un lugar donde los nombres pesan y los muertos se recuerdan con respeto, un niño proclamándose como un adulto muerto no era solo extraño, era una amenaza silenciosa al orden de lo que se considera real. Hay un momento que lo cambia todo, cuando el niño empieza a aportar detalles. No se limita a repetir un nombre o una frase suelta, sino que habla de una vida que no debería conocer. Según se reportó, mencionó a las 2 esposas y a los hijos de Abid como si fueran su propia familia. Y no lo decía con distancia, lo decía con una cercanía que descolocaba. En vez de hablar como quien escuchó un rumor, hablaba como quien extraña una casa. Y entonces aparece el primer gran nudo del caso. Si Ismail era solo un niño, ¿de dónde salían esas relaciones, esos nombres, ese tono de pertenencia que no se enseña con facilidad? Lo inquietante es que los detalles no eran vagos. Según el relato del caso, Ismael describía una disputa que habría llevado a la muerte de Abid, una historia que no se contaba en la plaza como entretenimiento, porque todavía dolía. Cuando los adultos contrastaron esa información, encontraron coincidencias con lo ocurrido en 1956. Y ahí surge la primera grieta en la explicación simple. Porque una cosa es que un niño repita una palabra o un apellido, y otra es que señale una cadena de hechos que al revisarla encaja. En Adana, las coincidencias pueden ser comunes, pero hay coincidencias que parecen colocadas con una intención demasiado precisa. Hay un detalle que convierte la rareza en algo más serio. Con apenas 3 años, Ismail hizo algo que, según se reportó, dejó a su padre sin voz. Lo guió hasta la casa donde ocurrió el crimen. No fue una dirección general, no fue un barrio al azar. Fue como si recordara el camino, paso a paso, como alguien que vuelve a un lugar que conoce, aunque no haya estado allí con este cuerpo. Y cuando llegaron, no se quedó mirando de lejos, se movió con familiaridad. Y esa escena abre otra pregunta incómoda. ¿Cómo puede un niño tan pequeño orientarse hacia un sitio cargado de un pasado que en teoría
le es ajeno. Pero entonces ocurre algo aún más difícil de pasar por alto. En esa casa, Ismail reconoció a varias personas y rincones con una precisión que, según el testimonio, pareció automática. No era el reconocimiento tímido de quien adivina, era el reconocimiento de quien identifica. Un gesto, una mirada, un lugar específico que para otros será solo una pared. Como si en su memoria hubiera un mapa interior que no se borró con la muerte. Y lo extraño es que el niño no actuaba como visitante, sino como alguien que regresaba a un escenario propio. En ese punto, la historia deja de ser una anécdota y empieza a aparecer un choque entre dos biografías intentando ocupar el mismo espacio. A partir de ahí, el caso toma un giro humano y peligroso a la vez, porque decir «soy Abid» no es solo una frase, es reclamar una historia y reclamarla frente a los vivos. Según se cuenta, Ismail no hablaba de Abid como de un desconocido, hablaba de su familia como si aún le perteneciera. Y cuando una familia escucha que un niño menciona a sus seres queridos con esa cercanía, el impacto no es solo misterio, también es dolor. ¿Es una burla cruel de la casualidad o es un eco real de alguien que ya no está? Y mientras esa duda crece, el niño no retrocede, al contrario, se aferra más. Lo más fuerte llega cuando el encuentro se vuelve inevitable. Según se reportó, Ismail terminó reuniéndose con la familia Susulmush, la familia de Abid, y ahí, frente a personas que cargaban el duelo desde 1956, el niño mantuvo la misma postura. No solo insistía en el nombre, sino que mostraba un afecto profundo, como si reconociera vínculos que deberían estar rotos por el tiempo. Lo llamativo es que no era un afecto teatral, sino un afecto constante, casi doméstico, de esos que se construyen con años. En ese momento, la pregunta cambia de forma. Si todo fuera invento, ¿por qué sostenerlo cuando la realidad te mira a la cara? Y ahí ocurre lo que muchos describen como el momento imposible. Ismail, o Abid, según su propia declaración, siguió visitándolos. No fue una visita única para alimentar el rumor, era una presencia repetida, un hábito. Los trataba con la familiaridad de un patriarca que regresa a su casa, como si la muerte hubiera sido un paréntesis y no un final. Para la familia, eso podía sentirse como consuelo y como herida al mismo tiempo, porque cada gesto de cariño podía leerse de dos maneras, como el retorno de alguien amado o como una ilusión peligrosa que reabre el duelo. Y el caso queda suspendido justo ahí, entre la ternura y el escalofrío. Lo impactante es que esto no quedó solo en la memoria de quienes lo vivieron. Según se ha narrado sobre este caso, las afirmaciones de Ismail se confrontaron con datos reales del asesinato de 1956, la identidad de Abid, la existencia de sus dos esposas e hijos y elementos de la disputa que llevó a la tragedia. Esa verificación, al menos en parte, le dio fuerza a la historia y la volvió algo que la gente comentaba con cautela. En lugares como Adana, las historias se vuelven leyenda rápido, pero también se cuestionan rápido. Y aún así,
Lo que sostenía el caso no era la emoción del rumor, sino la repetición. El niño volvía al mismo nombre, al mismo lugar, al mismo sentimiento, como si no pudiera escapar de esa otra vida. Pero entonces aparece el otro lado, el que no quiere creer sin antes romper la ilusión. Los escépticos señalan posibilidades que siempre existen: que el niño hubiera escuchado conversaciones de adultos, que alguien le hubiera hablado del crimen, que su familia o su entorno reforzaran la idea sin querer, hasta convertirla en identidad. También está la fuerza de la sugestión, porque cuando los mayores reaccionan con asombro, un niño aprende qué palabras encienden la atención. Y sin embargo, el caso resiste en ciertos puntos difíciles. La forma en que guió a su padre hasta la casa y el reconocimiento de personas y rincones, según se reportó, suenan menos como repetición y más como orientación interna. La duda, entonces, no destruye el misterio, lo afila. Al final, este caso no solo habla de reencarnación o de memoria, habla de algo más íntimo, de cómo el pasado insiste en tocar el presente. Si Ismail realmente fue Abid, entonces estaríamos ante una continuidad que desafía lo que creemos sobre la muerte. Y si no lo fue, entonces estaríamos ante una mente infantil capaz de construir una identidad tan sólida que cambia la vida de dos familias. En ambos escenarios hay algo inquietante. O la memoria atraviesa la tumba, o el dolor y el relato pueden moldear a un niño hasta hacerlo hablar como un adulto que ya no está. Y lo que queda abierto es lo más difícil. Nadie puede entrar a esa memoria y comprobar de dónde nació. Y lo más perturbador es imaginar el silencio después de cada visita. Un niño alejándose por la calle, dejando atrás una familia que lo mira como si viera un fantasma vivo, mientras él carga con un nombre que no figura en su acta de nacimiento, pero sí en su voz. En Adana, entre la vida diaria y los recuerdos de 1956, la historia de Ismail Altınkuliç sigue siendo esa grieta donde lo racional no termina de cerrar la puerta. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?